Gustavo Alegre. Muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa. Les invito a que nos acompañen durante la próxima hora aquí en vivo desde Washington para hacer un recorrido por toda la actualidad internacional, ya con nuestros expertos en la mesa, analistas políticos. Por un lado, Paulina Chávez. Muy buenos días, Paulina. Buenos días, Vanessa. Gracias por tenerme acá y un buen día para todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Y también nuestro ya habitual Juan Carlos Hidalgo, columnista de La Nación en Costa Rica y también analista político. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decimos, venimos hablando desde hace ya casi una semana desde que explotó esta bomba informativa sobre el anuncio por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, de Nancy Pelosi, de iniciar una investigación que podría llevar al presidente Donald Trump a un juicio político. Un proceso que ya se ha iniciado, pero al que todavía le faltan muchos nuevos capítulos por delante. Lo que sí hemos ido informando durante estos próximos días, tenemos algunas novedades. Hemos podido comprobar que el tono de las acusaciones, sobre todo por parte del presidente Donald Trump, ha ido en aumento y están saliendo a la luz, a raíz de esas conversaciones con el homólogo ucraniano, muchas otras nuevas informaciones que hasta ahora desconocíamos. ¿Podemos dar un pequeño avance de cuáles son esas novedades también para los que nos están escuchando, que se hayan perdido el capítulo de las últimas horas? Bueno, yo creo que lo que más vale la pena destacar es que a pesar de que ya llevamos varios días discutiendo este tema, es evidente que el presidente Trump se siente cada vez más acorralado, cada vez más atrincherado, cada vez un poco más desesperado por cómo se han ido conociendo los detalles de esta acusación. Y creo que lo más grave del asunto es que en todos estos días él no ha logrado conformar una defensa sólida, un plan de ataque, una respuesta concreta que pueda dar explicaciones sensatas y sobre todo legales sobre lo que tuvo en esta conversación con el presidente de Ucrania. Ayer el episodio más relevante yo creo que hemos tenido en los últimos días fue este intercambio que tuvo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia, en la cual un reportero le pregunta, ¿no? Le da esa oportunidad para que él aclare con total puntualidad qué era lo que le estaba pidiendo al presidente de Ucrania, cuál era ese favor, qué era lo que pretendía que el presidente de Ucrania hiciera respecto al precandidato presidencial Joe Biden y su hijo, y no tuvo una respuesta, no supo contestar. Él prefirió insistir en que le preguntara al presidente de Finlandia, un poco trató de ganar tiempo ahí, haciéndose el confundido, como me estás hablando a mí, es para mí la pregunta, y no pudo utilizar esa oportunidad para aclarar, ¿no?, qué es ese favor que quiere. Y creo que eso es lo que nos revela la gravedad y la desesperación que hemos estado viendo, cómo se ha agudizado en los últimos días, en los últimos minutos, incluso en este tono más beligerante desde su cuenta de Twitter, en el cual ya está levantando el tono, y sigue con esta paranoia y con este bullying que es muy característico de él en estos momentos en los que él se siente acorralado. Pero sí creo que, a diferencia de otros momentos en los cuales él ha argumentado esta embestida de los demócratas, ha hablado de este complot del Deep State que a él le encanta señalar, creo que la diferencia es que ahora las evidencias están ahí, fueron entregadas directamente por la Casa Blanca. Hay un transcript en el cual se hace evidente que él estaba utilizando la oficina de la presidencia, el poder de esa oficina, para su avance político. Pero en esa transcripción, precisamente, él después se conoció que no se ha publicado con exactitud. Fue un resumen de la conversación que había tenido. Y precisamente también, Juan Carlos, como mencionaba Paulina, ese episodio ayer en la Casa Blanca fue definida por muchos periodistas como una situación muy surrealista. Muy surrealista, pero qué complicado, porque ya nos estamos acostumbrando a que ese es el tipo de comportamiento que esperamos del presidente Trump. Demencial, un comportamiento demencial, propio de un sociópata, propio de un psicópata, que tiene acceso a los botones nucleares, es lo peor de todo. Yo no estoy tan seguro que el presidente no esté disfrutando esta posición en la que él se encuentra. Si vemos los números de recaudación de fondos, muestran de que le está yendo bienísimo, por lo menos en ese aspecto de su campaña. Está recibiendo cantidades récord en materia de donaciones políticas para su campaña de reelección, porque su base sigue siendo ampliamente leal y su base está cerrando filas detrás de él. Es una posición muy complicada la que se encuentran los demócratas, porque ciertamente lo que ha hecho este presidente, digamos que el tema de la investigación rusa, el informe de Mueller, fue
un poco nebuloso, la conclusión fue nebulosa, de que si sí o si no, de en que 2016, no o si sí. para las presidenciales. Exactamente, entonces. sobre la interferencia rusa y el papel que jugó la campaña, si hubo colusión o no, que yo creo que ese es el punto en que no se logró demostrar casi que nada, pero el otro punto en donde si sí, si no, era si hubo obstrucción de la investigación, donde Mueller dijo, no lo voy a decir, pero ustedes saquen sus propias conclusiones. Y la conclusión que cualquier lector y cualquier observador hubiera sacado es que sí hubo esfuerzos por obstaculizar esa información, pero nuevamente eso es nebuloso. Aquí no hay nada de nebuloso. Los analistas no tienen que gastar artículos de 8.000 palabras para describir lo que pasó. El presidente en una llamada con su par de Ucrania condicionó, al parecer, la entrega de ayuda militar a que el presidente de Ucrania abriese una investigación contra Joe Biden y su hijo por las actividades comerciales que el hijo de Joe Biden tiene en Ucrania. Esto es total y absolutamente ilegal, es beyond pale, como dicen los estadounidenses, o sea, es algo que no se puede tolerar y por lo tanto los demócratas, que Nancy Pelosi, yo creo que estaba representando el sentir de la mayoría del país en el sentido de que no vamos a abrir una investigación porque un impeachment sería muy polarizante. En este caso dijo, no queda otra, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo por la defensa de la institucionalidad. El problema es que desde hace tiempo existía la percepción de que Trump quería un impeachment, de que quería un juicio político. Y el hecho de que ya tuviera comerciales grabados y en Facebook y demás que salieron a las pocas horas de que se anunció este inicio de los procedimientos de impeachment, da a entender de que Trump es algo que más bien quería jugar en su campaña para la reelección. Precisamente para puntualizar esa información que anunciabas, es cierto y está demostrado ahora que cada vez que hay algún ataque directo, como lo llama el propio presidente, contra él, aumenta, por un lado, su popularidad, sus índices de popularidad, pero en este caso llama mucho la atención, ha aumentado, pero en exceso, su recaudación. Y precisamente para ampliar la información que mencionaba Juan Carlos, les ponemos un ejemplo muy claro. En las 3 horas siguientes al anuncio del impeachment, el presidente Donald Trump recaudó $1 millón en 3 horas, según los datos de la campaña y su equipo. En 24 horas, 5 millones y hasta 8,5 millones de dólares en 2 días. ¿A qué se debe esta cifra récord de recaudación para la campaña presidencial de 2020? Yo creo que se debe a que el presidente Trump ha sido muy exitoso precisamente en movilizar a su base y en energizar a su base. Le ha funcionado bien esta narrativa que constantemente ha utilizado de que drain the swamp y vamos a quitar a todo el establishment político y él es un outsider que viene a luchar por el pueblo y que están tratando de quitarlo porque está luchando por los intereses de los estadounidenses, afectando a otros intereses políticos y económicos, lo cual suena como una narrativa pues coherente, ha sido exitoso, pero creo que efectivamente los votantes de Trump pues están listos para dar la batalla. El que no sé si esté listo para dar la batalla es el Partido Republicano, porque a diferencia de lo que comentaba Juan Carlos con toda esta investigación sobre la posible colusión u obstrucción de la justicia que se hizo con Rusia y que tomó 2 años de hacer esta investigación con el fiscal especial Mueller, ahora sí hay elementos muy concretos y sobre todo uno en particular. Creo que la clave de todo esto, además de que la evidencia está ahí, que ni siquiera se tiene que hacer una investigación que dure más allá de 20 minutos, el tema es que ahora sí está utilizando la oficina de la presidencia. No es como en la campaña, que era, pues al final del día era el candidato a la presidencia, pero pues era un ciudadano privado que no tenía acceso a todo, a movilizar todos los recursos que te da el ser presidente de los Estados Unidos. Ahora sí lo tiene. Y creo que también es revelador que los republicanos efectivamente no han salido en una defensa robusta y potente a hacer filas detrás del presidente Trump. Han sido más cautelosos. También creo que han tratado de encontrar cómo dar una explicación sensata a esta conversación, pero creo que efectivamente pues no la han encontrado porque no la hay. Mantienen un bajo perfil, ¿no? Han mantenido un bajo perfil, han tratado de hablar del proceso, han tratado de hablar de Pelosi, han tratado de hablar de que no quieren avanzar ningún tema legislativo, que por cierto el líder Pelosi ayer precisamente o en los días pasados habló de que tenían todavía estas iniciativas para bajar los precios de las medicinas, para pasar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, etcétera. Pero sí, por supuesto que está el temor ese de que el impeachment agarre todo el oxígeno que hay y no se avance
en una plena campaña electoral. Ahora, también hay que reconocer que Trump es muy bueno para capitalizar ese sentimiento de que los demócratas no quieren hacer nada, sino que únicamente están invirtiendo sus energías en quitarme el poder porque no han logrado recuperarse de la derrota de la elección de 2016, pero es una realidad que yo creo que a pesar de que él estaba listo para dar la batalla con el impeachment respecto a la intervención rusa, creo que no estaba listo para que saliera esta evidencia tan contundente que lo ha dejado un poco tambaleante, efectivamente, sin saber cómo responder. Sí. A mí no me queda duda de que los republicanos desearían empezar a ver que ese nivel de popularidad de Trump empieza a caer. Ellos desearían eso, pero más bien están viendo lo contrario. Cuando en esos números de recaudación es donde se encuentran entre la espada y la pared. Porque ellos saben de que sus chances personales de reelección, sus carreras políticas, dependen de esa base del presidente Trump. Y si Trump se vuelca contra ellos, como se ha volcado contra otros congresistas republicanos en su momento, y uno de ellos está ahora retando a Donald Trump para la candidatura republicana, Mark Sanford, candidato por exgobernador de Carolina del Sur, excongresista de Carolina del Sur, que siempre fue un crítico de Donald Trump dentro del Partido Republicano, y que hizo Trump, apoyó un reto en las primarias y logró sacar a Mark Sanford del paso. Y así cayeron varios republicanos que siempre fueron críticos de Trump. Entonces hay mucho senador y mucho congresista allá adentro, y principalmente senador, porque al final de cuentas el voto en la Cámara es un voto de mayoría simple. Entonces, con la mayoría demócrata está garantizado que se eleva esto a un juicio político. Es en la Cámara, es en el Senado, donde se requiere una mayoría calificada, que es de 2/3 partes, y en donde necesariamente entonces se requiere del apoyo de muchos senadores republicanos, puesto que los republicanos tienen el control de esa Cámara. Muchos de estos senadores republicanos están viendo esos números y dicen, si yo apoyo la destitución del presidente Trump, ahí se acaba mi carrera política. Entonces esto, fue Kennedy el que escribió Profiles in Courage, ¿verdad? Perfiles del valor, que fue un libro precisamente que lo escribió Kennedy como senador. Uno de sus capítulos tiene que ver con el voto que logró que Andrew Johnson se permaneciera como presidente en el primer juicio político que se abrió aquí en Estados Unidos en 1866. Pero, perfiles de valores, precisamente esos casos que documenta Kennedy en la historia política de Estados Unidos, en donde un congresista, un senador, contra su partido, contra sus constituyentes, tomó una decisión en aras de la institucionalidad, de la democracia, de la república. Entonces, creo que ¿cuántos republicanos se requieren para que se destituya a Trump? 2/3 partes del pero Senado. son 53, creo, 54 republicanos los que hay. Ajá. Entonces, no sé cuántos, pero alcanzaría cada uno para un capítulo y ahí tenemos ya un libro. Y eso es lo que dicen, que es una de las complejidades. O sea, no solo tendría que pasar eso, que 2/3 partes del Senado dieran el apoyo a la destitución del presidente, sino que además, desde el lado de los demócratas, también hubiera un mayor consenso del que hasta ahora también hemos podido comprobar, porque de hecho ha habido más, en la historia de la democracia en Estados Unidos, ha sido la vez en la que ha habido más candidatos por el Partido Demócrata, que en el siguiente debate de noviembre vemos que todavía va a haber pues un mayor recorte de candidatos. Pero precisamente uno de ellos podría ser uno de los rivales fuertes, también así ha sido Biden, y hemos estado hablando de su hijo, pero también Sanders, porque hemos sabido que en las últimas horas ha tenido que ser hospitalizado por una dolencia en el pecho, lo que podría representar su salida definitiva de esta próxima campaña electoral. Yo pienso que sí, porque Sanders tiene una cualidad, una particularidad que ha sido muy comentada, que es el candidato más viejo que ha habido en la historia de Estados Unidos para la presidencia. Y si fuese electo, sería por mucho el candidato juramentado para un primer término más viejo en la historia de Estados Unidos. Entonces, de hecho, era su mayor desventaja, a pesar de la experiencia, ¿no? El tema de la edad es un tema que ya estaba ahí, y bueno, que le dé no sé si le puede llamar un ataque cardíaco, pero ¿cómo se le puede llamar? Una emergencia, sí, dolor de pecho, no han dicho que requirió intervención. Requirió una intervención. No tenemos todavía muchos detalles específicamente. No han querido decirlo, por si acaso. No han querido decir, y han sido vagos en el sentido de cuándo va a retomar sus actividades de campaña. Únicamente señalaron que por lo pronto él está bien, se está recuperando, y que en los próximos días, lo que el pronóstico médico, generalmente por lo poco que sabemos, es eso, que es algo que toma días, no semanas, recuperarte, pero sí ciertamente yo creo que pone o enciende más bien un foco de alerta en la campaña. Creo que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas
que por los que más se le ha criticado o lo que más ha despertado duda, ¿no? Claro. La energía con la que podría enfrentar el asumir el rol de presidente de los Estados Unidos con todo el desgaste que esto conlleva. 78 años. Ajá. Hasta ahora se habla una de edad. una arteria, como estábamos viendo ahora en la información, una arteria bloqueada, y sí han suspendido la campaña, pero no se ha confirmado todavía si va a ser de manera definitiva. 78 años es cuando todos esperamos estar pensionados. Él está aspirando al cargo de mayor estrés jamás habido en la humanidad, que es el cargo de presidente de Estados Unidos. Bueno, ojalá le deseamos lo mejor a don Bernie Sanders, ojalá que pueda recuperarse en una clínica cubana, ¿verdad? Ya que él es gran admirador del sistema socialista de salud. Pero claramente yo creo que sus perspectivas presidenciales se acabaron, y la que se está chupando los bigotes, como decimos en Costa Rica, es Elizabeth Warren, que es la que está mejor posicionada para hacerse con sus votos, con los votos de Bernie Sanders, puesto que ambos representaban este sector progresista de extrema izquierda dentro del Partido Demócrata. Y de Elizabeth Warren hablaremos precisamente más adelante, ya sabrán por qué, es por otro tema que no tiene relación con este, pero para finalizar este bloque del impeachment, que teníamos muchas novedades, una de ellas también ha sido la opinión del presidente ruso, de Putin. Ha dicho que cualquier mandatario en la situación del presidente Donald Trump, con respecto a esas conversaciones telefónicas con su homólogo ucraniano, hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué opina Putin sobre este tema? Bueno, que hubiera hecho lo mismo, que es chantajear, ¿verdad? Y recurrir Claro, a desde la amenazas. óptica de Putin esto es Claro, perfectamente eso es totalmente aceptable. realpolitik. Y paso, y se trata de Ucrania, que es como el patio delantero de Rusia. No, yo creo que no le está haciendo ningún favor a Donald Trump, por lo menos en su proceso de posible juicio político, estas declaraciones de Vladimir Putin. ¿Por qué las hace? No sé, puesto que no creo que Putin padezca de un síndrome de contingencia verbal. O sea, no es un tipo que hable más de la cuenta. Entonces, si él lo está diciendo, esto responde a un gran esquema de cosas que por lo menos yo no sé cuál será. Pero algo más puede haber ahí detrás. Sin lugar a duda que sí. Bueno, muchos otros temas que tenemos por delante. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Club de Prensa. Hasta pronto. Seguimos en Club de Prensa, aquí en vivo desde Washington, con muchos temas que ya les avanzábamos que teníamos por delante de la actualidad internacional. Y seguimos hablando de Putin, pero en otro contexto distinto, porque participó en una reunión con otros aliados de una alianza OPEP, que por si no han escuchado hablar, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tenía lugar en Moscú hace unas horas, y en ese mismo contexto el presidente ruso confirmó que va a seguir siendo un actor responsable de esta alianza, que recordamos cuenta con 14 países miembros, más otros 10 aliados, entre ellos México, por ejemplo, también Rusia o Kazajistán. ¿Qué podemos esperar de reuniones de este tipo como la que se ha celebrado y de esas declaraciones del presidente ruso diciendo que Rusia es un país aliado en esta toma de decisiones de petróleo? Sí, es que Rusia no pertenece a OPEC, pero esta es parte de OPEC+, ¿verdad? OPEC Plus. Y Rusia, al ser uno de los 3 principales productores de petróleo del mundo, anda yo creo que por los 10 millones de barriles al día que produce, ciertamente es el que le da dientes al cartel. Sin Rusia, OPEC no tiene mayor peso. Y de hecho el peso relativo de OPEC ha venido a la baja ante la revolución del fracking, del fracturamiento aquí en Estados Unidos, que ha hecho Estados Unidos el principal productor de petróleo del mundo. Lo cual entonces ha disminuido la capacidad que tiene OPEC de poder manipular el precio del petróleo. Otra noticia al margen de esta reunión de OPEC es que Ecuador anunció que se va a retirar de la OPEC. Ahora bien, Ecuador es un paisito... ¿Por qué tomó esa decisión? Porque quiere vender el petróleo, no quiere cumplir con las cuotas que está imponiendo la OPEC a sus miembros para mantener el precio del crudo a cierto nivel. Entonces, ya Qatar había tomado esa decisión. Ahora bien, Qatar no es un gran productor de petróleo, es mayormente productor de gas, pero Ecuador es un paisito muy pequeño que no va a hacerle cosquillas al gran juego de precios del petróleo a nivel mundial, pero sí es representativo de que estos carteles
son, al final de cuentas, por más que en la literatura económica suenen intimidantes, al final en la práctica no son tan decisivos a la hora de determinar el precio, menos en las condiciones actuales con la revolución del fracking aquí en Estados Unidos. Porque una de las decisiones importantes que se tomó en esta reunión, tengo entendido que también es equilibrar el mercado petrolero, pero si hay ausencia de países tan importantes como Estados Unidos, que estás mencionando ahora, o incluso la salida de Ecuador, ¿cómo se puede tomar esa decisión al margen de otros países que están por encima? Incluso, ¿no?, en esta carrera del petróleo, por así decirlo. Sí, ahí la cuestión es la facilidad que tienen la producción de Estados Unidos de apagarse o encenderse de acuerdo al precio del petróleo, y eso es lo que le ha dado estabilidad al precio. No estamos hablando de grandes inversiones, grandes plataformas petroleras en el medio del océano o en Arabia Saudí, ¿verdad?, que hay que activar y todo, sino estamos hablando de muchísimos miles de productores pequeños en Texas, en Dakota del Norte y demás, que literalmente un día pueden apagar la producción y al día siguiente prenderla de vuelta si el precio del petróleo pasa del 65 para arriba o si baja de 50 para abajo, etcétera. O sea, los márgenes de ganancia son muy definidos y por lo tanto hay mayor versatilidad del mercado debido a la entrada del fracking estadounidense. Yo creo que siempre hay que tomar con reserva todo lo que emana, desafortunadamente, en estos tiempos de estos organismos multilaterales. Evidentemente, las intenciones están ahí. Hay que celebrar esta posición de Rusia de ser un actor positivo, que va a estar proponiendo, que va a ser un jugador, que va a contribuir a que se estabilice el mercado, etcétera. Pero creo que más bien hay que revisar lo que hace Rusia, más allá de lo que dice. Y hay que tomar en cuenta lo que comentábamos en el bloque anterior, que generalmente Rusia siempre opera con otra agenda en la mente, ¿no?, con otros factores que son los que también que considera a la hora de tomar decisiones en muchos sentidos. Entonces, en papel, por supuesto que parece como una buena propuesta, parece una posición de Rusia que tenemos que celebrar o dar la bienvenida o tomar con optimismo. Pero siempre yo creo que es bueno tener ciertas reservas en estos foros multilaterales en los que generalmente se expresan buenas opiniones y hay un ánimo propositivo, pero hay que esperarnos un poco a ver cómo la realidad comienza a adaptar o a implementar estas propuestas. Bueno, pues parece que hemos aprendido un poco más sobre esta organización de países exportadores de petróleo y cambiamos ahora de tercio para hablar de una de las que se dice ha podido ser la mayor crisis política de los últimos 20 años. Estamos hablando de Perú y al parecer ha dado en las últimas horas también un giro inesperado a favor del presidente, de Martín Vizcarra, porque tenía totalmente en contra la oposición, que era mayoría en el Congreso, y parece que las decisiones de última hora, entre ellas de la dimisión de la que fue elegida como presidenta del Parlamento, le ha beneficiado a él. Sí, no sé lo que se ha comentado en este programa antes de esta semana sobre esta crisis, pero lo estamos ante un golpe de Estado en Perú. El presidente Vizcarra, asumiendo poderes que no le otorga la Constitución, manda a disolver el Congreso cuando el Congreso, que no voy a poner las manos en el fuego por el Congreso fujimorista, ¿verdad? Claramente es un Congreso altamente cuestionado en materia ética, en materia de corrupción, pero que el Congreso siguió al pie de la letra los procedimientos constitucionales en cuanto al sometimiento que hizo el presidente de un voto de confianza. Primero recibieron, todo esto nace a partir de la nominación que hace, la selección que hace el Congreso, designación que hace el Congreso de los magistrados de la Corte Constitucional. Vizcarra no quería que figuras cuestionables llegasen a la Corte Constitucional y por eso somete un voto de confianza sobre su gobierno. Al ser el segundo, si el Congreso votaba en contra del gobierno de Vizcarra, se disolvía el Congreso. Pero lo que hizo el Congreso entonces fue terminar de votar los candidatos a la Corte Constitucional y en la tarde hacer el voto de confianza, el cual le dio el apoyo al gobierno de Vizcarra para evitar la disolución del Congreso. Pero lo que hizo Vizcarra es decir, como votaron antes por los candidatos a la Corte Constitucionalidad, eso lo interpreto como que rechazaron el voto de confianza y por lo tanto en beneficio propio. Disuelvo el Congreso. Eso es totalmente ilegal y estamos ante un golpe de Estado, un golpe constitucional porque se ha cerrado el Parlamento. Vizcarra dice que va a gobernar
va a ser una nueva convocatoria, por el momento va a gobernar mediante decreto. Y bueno, el problema aquí, nuevamente, es que todo es tan relativo, pero estamos ante un Congreso tan cuestionable que un 90% de impopularidad. Yo creo que Kim Jong-un es más popular en Perú que el Congreso peruano. Y claramente la gente ha recibido con regocijo esta acción de Vizcarra, que no es legal y que atenta contra la institucionalidad peruana. Sí, creo que lo que hemos visto en estos últimos días nos hablaba de esta crisis que sí ha sido una de las más graves que en América Latina en los últimos años, pero sí creo que era evidente que la posición de Arauz era insostenible, ¿no? No tuvo el apoyo de ningún sector importante, no logró generar este consenso regional o internacional, la OEA no se pronunció a favor de su investidura como presidenta, entonces, y todavía el presidente Vizcarra mantuvo el apoyo popular, hubo de las Fuerzas Armadas, o sea, hubo demostraciones muy contundentes de que todavía tenía como esos anclajes, esos pilares que lo podían mantener, así que bueno, efectivamente se da este giro inesperado en el cual pues ya se había, digamos que pasado, o bueno, no pasado, pero sino avanzado en esta situación tan caótica con la nominación de Mercedes Arauz como la presidenta y finalmente pues ella se hace a un lado sabiendo que su posición francamente es insostenible. Habrá que ver, yo creo que todavía estamos en estos primeros días en los que hay mucho desconcierto, hay mucho descontrol, no hay una claridad específica sobre hacia dónde se va a avanzar. La OEA ha hecho algunos pronunciamientos pues tibios, tampoco no es como que esperábamos que la OEA viniera a resolver esta crisis, pero creo que todavía es pronto, todavía se están tratando de acomodar un poco las piezas ahí, pero sí, sin duda es algo que tenemos que seguir muy pendientes. Pero qué complicado, porque este es el país que es el país fundador sede del grupo de Lima, que es el país que supuestamente, el grupo que está en defensa de la institucionalidad venezolana, de la democracia venezolana, que reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y ahora estamos en una situación donde, bueno, hasta hace por lo menos unas pocas horas tenía dos presidentes. Uno que con el apoyo del Congreso y otro con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Knock, knock, suena a Venezuela, ¿verdad? A veces son esas pequeñas contradicciones de la vida, tendremos que ver cómo evoluciona el tema en los próximos días, pero otra de las que podría sonar como contradicción es que se cumple exactamente un año de la muerte del periodista Khashoggi y a pesar de su muerte, precisamente sus familiares y sus amigos y activistas de todo el mundo le han querido hacer un homenaje y dicen que, por eso hablaba de contradicción, ha podido ganar mucha más fuerza ahora con su muerte que incluso en la lucha que él tuvo en vida por todos esos derechos humanos. Veíamos un homenaje por todo lo alto en Estambul, que fue precisamente en la ciudad donde a él lo asesinaron, en el consulado de Turquía. No, en el consulado, perdón. Árabe en Turquía. Saudí, exacto. Sí. Allí también en la sede en Estambul. Entre las cosas que llama la atención es la presencia de personalidades como, por ejemplo, Jeff Bezos. Bueno, lo definen como el hombre más rico del mundo, pero también estaba presente en este homenaje. Dueño del Washington Post, del cual él era, y de Amazon, él era columnista, ¿verdad? Sí, ayer estuve leyendo, me metí al Comercio de Perú para leer un poco sobre la crisis de Perú y terminé leyendo un reportaje muy amplio sobre las revelaciones que ha salido de lo que fue el homicidio brutal, macabro de Khashoggi en el consulado árabe de Estambul. Que recordamos lo descuartizaron. Lo descuartizaron, un comando de la muerte enviado específicamente desde el más alto nivel por Riad a Estambul a esta misión, ¿verdad? Y hay grabaciones y expertos de la ONU han oído 45 minutos de estas grabaciones donde se puede oír la asfixia, donde lo asfixian, donde se supone que le cortan la cabeza y lo empiezan a desmembrar, ¿verdad? Claro. Es una cuestión terrible. Yo me acuerdo que yo hace un año estaba de vacaciones, entonces eso que uno anda de vacaciones y uno no está siguiendo las noticias, cuando yo regreso a Washington y leo que hay un columnista saudí que entró al consulado árabe en Estambul y que no había salido, uno como que empieza a decir, no puede ser que Bin Salman, el príncipe de la corona árabe, que es el que manda en Arabia Saudita, pueda tener la osadía de cometer un crimen tan grotesco y tan vulgar como sería ese. Y lo hizo, y se salió con la suya. Porque a pesar de que la ONU ha salido con pronunciamientos muy fuertes, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como estadounidenses, como demócratas, han salido con pronunciamientos muy fuertes, lo cierto es que tanto el gobierno de Estados Unidos, por lo menos el Poder Ejecutivo, frente de Donald Trump, y los mismos gobiernos europeos,
con la excepción de Angela Merkel, han tomado posiciones vacilantes hacia el príncipe de la corona. Básicamente el príncipe de la corona lo que hizo fue lavarse las manos, decir que eso fue una operación, ¿cómo se dice? Rogue, ¿verdad? No sé, se me olvidó cómo se dice, una operación que él no autorizó. Y incluso ha sometido a juicio a varios de esos miembros de ese comando de la muerte. Ayer decía su prometida, precisamente en este homenaje que le hicieron, que lo que no consiguió en vida, el periodista sí lo ha conseguido con su muerte. Pero lo cierto es que todavía faltan muchos datos y mucha información por desvelar y sobre todo consecuencias para los responsables. ¿Qué podemos decir a un año de haberse producido estos hechos? Sí, sin duda todavía hay muchas preguntas que no han sido respondidas y lo que más llama la atención, sin lugar a dudas, es lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Que a pesar de que está la atención puesta en la responsabilidad, se ha hablado ampliamente sobre que el príncipe bin Salman fue el que mandó matar a Khashoggi como parte de toda estos ataques que se había venido teniendo en contra de disidentes, en contra de personas que no pensaban o que eran críticos a su mandato y que sobre todo tenían una larga presencia en redes sociales, lo que podía precisamente mandar todavía un mensaje más poderoso, que él haya pues seguido como si nada, ¿no? Manteniéndose, negando que él tuvo algún tipo de responsabilidad, a pesar de que las evidencias están ahí, a pesar de que las investigaciones realizadas por organismos internacionales apuntan en esa dirección y sin duda lo que tiene que generar una gran tristeza y una gran vergüenza es que esta comunidad internacional, si bien en un primer momento alzó la voz y criticó el posible involucramiento del monarca saudí, en realidad pues pusieron por delante sus intereses financieros, la estabilidad de la región, sacar adelante sus intereses estratégicos y de alguna forma en este año también lo que queda ha sido una rehabilitación de la imagen del príncipe Mohammed bin Salman, quien en un principio cuando recién ocurrió este hecho sí se enfrentó digamos que al aislamiento de algunos poderes que cancelaron sus visitas, cancelaron su participación en eventos organizados por él, pero ahora a un año de distancia todo está como si nada. Y ahí hay que mencionar que claro que el presidente Donald Trump ha jugado un papel importante, ha sido uno de esos mandatarios líderes que en algún otro momento hubiéramos esperado a Estados Unidos tener una posición mucho más fuerte, que ha priorizado sus intereses en la región. No solo estamos como si nada, estamos en una situación donde Estados Unidos está enviando tropas a Arabia Saudita para defender a Arabia Saudita, que es uno de los mayores compradores de armas del mundo, que está librando una guerra genocida en Yemen, para defender a Arabia Saudita de supuestos ataques iraníes contra instalaciones petroleras. O sea, incluso estamos en una situación en donde Estados Unidos se está poniendo en posición de entrar en una guerra para salir en defensa de Mohammed bin Salman. Ahí queda el análisis de nuestros expertos. Continuamos, pero será dentro de unos minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos aquí. Aquí regresamos a Club de Prensa y se lo avanzábamos al inicio del programa precisamente por un comentario de nuestro analista político de Juan Carlos Hidalgo haciendo alusión a la candidata demócrata, según él, la que gana más fuerza para estas presidenciales de 2020, Elizabeth Warren. Y precisamente a través de unas declaraciones donde ella asegura que si llega al poder se van a ver perjudicadas las grandes empresas como Facebook, unas declaraciones que nos han sorprendido o tal vez no, que, por cierto, han sido grabadas de manera escondida. Pero ha dicho el propio Mark Zuckerberg que está dispuesto a luchar a muerte si se produce algunas de esas amenazas por parte de los demócratas que ya han dicho si llegan al poder. Y sobre todo, y también aquí lo más importante, él está dispuesto también a luchar, a denunciar al gobierno si hace falta, aunque no sería para él la postura más cómoda. Sí, porque la amenaza de Warren, aquí no estamos hablando de una amenaza de simple regulación. Ella abiertamente está diciendo que su misión es desmembrar a estas empresas, o sea, separarlas, no sé bajo qué criterios, pero Facebook se acabaría tal y como lo conocemos. Entonces aquí ya no estamos hablando de una regulación en materia de privacidad, de que ahora Facebook tiene que cambiar los algoritmos para que tal cosa y los settings para tal otra. Estamos hablando de que Facebook se acabaría tal y como lo conocemos. Y por supuesto que ahí Zuckerberg, que hasta el momento ha tenido un discurso de querer colaborar con las autoridades, de querer trabajar con las autoridades, aquí dice, esto ya es una línea roja. Yo sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo nunca he entendido, entiendo, pero no pierdo el sueño
con el tema de Facebook y con el tema de estas grandes empresas tecnológicas. Yo sé que existen muchas preocupaciones sobre la privacidad y son válidas y yo creo que hay que tratarlas, pero la manera en que se les está presentando como básicamente como el coco, ¿verdad? Que son empresas malévolas que están destruyendo la democracia, que están destruyendo la sociedad tal y como lo conocemos. Yo no comparto esa histeria. Creo que estas plataformas tecnológicas son altamente positivas en materia de la conectividad que ofrecen, la manera en que nos ayuda a estar en contacto con otras personas, con seres queridos lejanos, poder tener acceso a información que antes no teníamos. Sí representan un reto para la democracia porque crean también cajas de resonancia. Claro, el mundo ha cambiado muy rápido, tal vez esa es una de las amenazas. Recordamos que son grandes empresas estadounidenses, pero ¿con qué, si vamos al fondo del asunto, con qué finalidad querrían, en este caso Elizabeth Warren, pero muchos demócratas que están también, tienen la misma opinión, comparten exactamente lo mismo? ¿Con qué finalidad querrían hacer esto? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Y qué otras empresas podrían verse también perjudicadas, Paulina? Yo creo que el problema que se ha puesto de manifiesto es que precisamente ha cambiado en muy poco tiempo la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que interactuamos unos con otros, la forma en la que compramos todos los productos que utilizamos en nuestras casas. Hemos visto cómo estas consecuencias pues tienen impactos en la vida diaria, en cómo las tiendas se están cerrando, ya cada vez más de la actividad que realizamos día a día se ha trasladado al Internet. Y creo que por supuesto hay una preocupación legítima en el sentido de que este crecimiento tan abrupto y ese poder tan inmenso que ahora tienen ciertas compañías, pues son también un caldo de cultivo para conductas ilegales que pueden poner en riesgo no solo la privacidad, que por supuesto es un asunto de la mayor importancia, sino también han generado estas plataformas para la desinformación, para las falsas mentiras, para las falsas noticias y también para la intervención de otros gobiernos, como ocurrió aquí en el caso de Rusia en la elección de 2016. Entonces creo que sí es legítimo que se vea una mirada crítica en el sentido de que estas plataformas llegaron un poco de la nada y han crecido a tal grado que sí pueden generar una amenaza o pueden convertirse en un peligro para las instituciones democráticas, para las interacciones, para la privacidad, para la ¿sería legal hacer algo contra ellas? Lo que yo creo es que nadie ha logrado descifrar ese asunto precisamente. ¿Cómo se puede regular el espacio, el Internet, las redes sociales? ¿Cómo se puede regular incluso lo que se puede o no se puede decir? Lo veíamos en estos... Hay una primera enmienda aquí en Estados Unidos que es sagrada. No, y lo veíamos, por ejemplo, igual en días pasados cuando algunos candidatos demócratas han pedido a Twitter que dé de baja la cuenta del presidente porque genera desinformación, porque ataca a sus opositores, porque está llevando el nivel de discusión a un terreno que podría considerarse peligroso, ha incitado a la violencia, etcétera, ¿no? Que muchos de sus seguidores pueden interpretar de otra forma y puede ser potencialmente peligroso. Pero sin lugar a duda es un gran reto. Yo creo que vale la pena tenerlo en el radar. Sin lugar a dudas se requiere una gran dosis de creatividad, de inventiva, pero de colaboración por las dos partes. Yo creo que Elizabeth Warren, si bien no creo que esté equivocada en el sentido de que algo se tiene que hacer, creo que no ha encontrado la manera y sí creo que alienando a estas compañías en el sentido en el que la amenaza es destruirlas o desmembrarlas o alterar profundamente la forma en la que opinan, yo creo que efectivamente no es la ruta para la cual van a generar la cooperación de los titanes como Facebook, como Amazon, como Google, como todas estas empresas tan poderosas, tan grandes, que sí, si bien presentan esta paradoja en la cual han hecho nuestra vida más fácil, han conectado a la gente, nos dan acceso a información en cuestión de segundos, pues sí también han exhibido ciertas vulnerabilidades que sin lugar a duda se tienen que poner en el radar. Sí, ahí el punto es que probablemente por donde Warren le entra es el tema de que es un monopolio. Facebook no tiene competencia para la red que es la criatura que es, no hay nada parecido. No, y ya como se ha ido haciendo de otras plataformas, de WhatsApp, de Instagram. Y todo. Y algo que está también sobre la mesa es toda la cantidad de información que poseen de todos los ciudadanos, de todo el mundo, y precisamente es uno de los temas que se destapó con todo lo de, bueno, también, obviamente... El acceso a la información, o sea, el tema de la privacidad, el tema del monopolio, y también lo que yo creo que es otra
otra arista por la cual le pueden entrar es el tema de que estos ya se han llegado a constituir canales de comunicación como la radio y la televisión, que la radio y la televisión están fuertemente regulados aquí en Estados Unidos. Usted requiere una licencia del gobierno federal para poder tener una radio. La programación, a pesar de que hay una primera enmienda, la programación está regulada, etcétera. Y yo creo que por ahí es donde los demócratas, por lo menos como Elizabeth Warren, quieren ir. A mí me genera taquicardia la idea de que el gobierno federal se meta a decirle a Facebook qué puede publicar, cómo puede publicarse y de todo, porque entonces ya estamos entrando en arenas movedizas de libertad de expresión y otras cosas, ¿verdad? Y por supuesto yo creo que pues nos sorprenden las declaraciones de Mark Zuckerberg, ¿no? Es evidente que si alguien está amenazando con que va a desbaratar tu compañía, pues evidentemente la respuesta que tú puedes esperar es que él va a luchar, va a dar la pelea, va a denunciar, a demandar incluso al gobierno de los Estados Unidos si es necesario, y lo que dice en la grabación es que evidentemente lo va a ganar porque hay un marco jurídico que hasta el momento pues protege primero la libertad de expresión y pues también la libertad de empresa, ¿no? Pero sí creo que lo que llama la atención es esto, ¿no? Que fue grabado clandestinamente, digamos, en una reunión en la que él tiene con sus empleados, en la que pues están hablando de manera franca y abierta, y está pues sí confrontándose de manera muy directa con la candidata que además en las últimas encuestas, en los últimos días, ha empezado a ganar este momentum, ha empezado a generar mayor simpatía, perfilándose como una rival muy fuerte junto con Biden por la candidatura demócrata. Entonces, claro, no sorprende, pero desde luego siempre llama la atención esta confrontación tan abierta que empieza a perfilarse entre Elizabeth Warren y potencialmente las empresas de tecnología. Se filtró, como bien dices, Paulina, de manera clandestina y aún así la verdad es que no fueron demasiado comprometidas las declaraciones de Zuckerberg. Un pequeño punto de aquí, la gran ironía es de que estas empresas de tecnología, todo el Silicon Valley tiende a ser muy demócrata. Tiende a ser hay una pequeña contradicción. Sí, en la o sea, que todos estos titanes, Zuckerberg y todo, tienden a apoyar mucho las causas demócratas. Entonces... No, y también lo que ha llamado la atención es que igual, a pesar de que tienden a ser, a tener, digamos, una inclinación más demócrata, Zuckerberg sí ha sido como mucho más cooperador y con los líderes republicanos cuando ha venido al Congreso, cuando se ha puesto como a las órdenes para encontrar una forma conjunta de colaborar y lo ha hecho en dos ocasiones, de hecho, porque lo hizo aquí en el Senado, pero también lo hizo en Londres. Pero sí fue muy criticado el escándalo que hubo de Cambridge Analytica. Pero sí fue muy criticado que no utilice el mismo tono que ha utilizado de cooperar y apertura y bienvenidas todas las críticas que ha utilizado con los líderes republicanos con la candidata demócrata, ¿no? Donde sí hay un enfrentamiento y hay pues prácticamente ya un choque ahí de... Y todo apunta a que los propios demócratas también están un poco divididos en este tema. Es la era de las nuevas tecnologías, donde a veces va mucho más rápido lo que pasa con ellas, precisamente en la sociedad y su uso, que las propias leyes. Seguiremos hablando de este tema, no me cabe la menor duda, pero será en otro momento. Vamos a hacer la última pausa ya de publicidad y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Seguimos aquí en Club de Prensa, hoy 3 de octubre, un día esperado con muchas ansias por algunos y con bastante miedo por otros. Y es que al parecer un meteorito supuestamente iba a alcanzar hoy la Tierra con fines destructivos, aunque sabemos que eso, esperamos, vamos a seguir con los dedos cruzados, no va a suceder, Juan Carlos. Sí, difícilmente hubiera sido con fines pacíficos, pero ojalá que no sea esto como la película esta de Independence Day, ¿verdad? Que al final era una nave nodriza, era preludio para una invasión. Esperemos. No, bueno, ya la NASA ha desmentido, aunque en las redes sociales pues sigue siendo un tema muy vigente. Hay gente que está esperándolo con ansia, diciendo ya, por favor, que llegue este meteorito. Hay gente que evidentemente, como yo, espera estar aquí la próxima semana. Bueno, pues mañana, exacto, regresamos, esperemos. Ya ha confirmado, como bien ha dicho, que la NASA ha desmentido que esto va a suceder. Muchísimas gracias a ambos, analistas políticos. Paulina Chávez, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Carlos Hidalgo, además también columnista de La Nación en Costa Rica. Y a ustedes, por supuesto, por estar ahí al otro lado, muchas gracias. Mañana seguimos con muchos más temas por delante. Ya estará de vuelta el director Gustavo Alegret. Gracias por estar ahí.